Hay muy pocos programas que igualen la emoción y la adrenalina que los espectadores experimentan al ver el programa de carreras de arrancones callejeros, Street Outlaws, que se emite en Discovery Channel desde 2013. Si bien la carrera en sí misma es un gran atractivo para los espectadores, las personalidades que participan en estas carreras también juegan un papel importante. Una de ellas es Chris Dave, también conocido como Kamikaze Chris, quien se unió al programa en su tercera temporada. Sin embargo, con el tiempo, sus fans se preocuparon por su desaparición del programa, sin que los productores del programa les dieran la debida explicación. Entonces, ¿qué le pasó realmente a Kamikaze? En primer lugar, para que alguien se aventurara en una carrera tan poco convencional como las carreras de arrancones callejeros, tiene que haber algún tipo de motivación desde una etapa temprana, cultivando las habilidades y el coraje necesarios para sobresalir en el deporte. Chris Dave resulta ser uno de los pocos que se atreven a emprender esta carrera. Desde pequeño, Chris aprendió las habilidades necesarias y su padre le inculcó el coraje necesario para embarcarse en una carrera tan arriesgada. Resulta que el padre de Chris también era un maestro en el deporte. Por la poca información disponible, era experto en carreras de motos, barcos y coches, un todoterreno. Lamentablemente, Chris ha mantenido su vida privada y la de su familia alejadas del público, por lo que se sabe muy poco sobre las hazañas de su padre en el deporte. Sin embargo, Chris compartió algo de información en una publicación que hizo en su cuenta de Facebook el 29 de julio de 2015 como homenaje a su padre. En la publicación, supimos que su padre había fallecido a los 44 años, una edad bastante joven. También compartió algunos recuerdos divertidos, recordando que les había enseñado a él y a sus otros amigos todo lo que sabían. En la publicación, Chris mencionó a Justin Shearer y Tyler Flip. Los tres llevan mucho tiempo juntos, lo que ahora excluye a Flip, quien falleció hace algunos años. Chris también aclara el hecho de que su padre era estricto y trabajador. No es de extrañar que Chris aprendiera a manejar motores y coches. Mencionó que el anciano construía él mismo los barcos que usaba en las carreras. Si bien la pasión pudo haber sido el principal impulsor de la participación de Chris en las carreras, la rigurosidad de su padre también pudo haber inculcado la disciplina que necesitaba para progresar en el deporte. Incluso los aclamaba cada vez que parecía que se desviaban de lo que les habían enseñado. Todo esto no fue en vano. Observando a su padre crecer, Chris empezó a cultivar su amor por el deporte y se convirtió en un auténtico adicto a la adrenalina. Siendo muy joven, tuvo su propia bicicleta, con la que cultivó su valentía y su pasión por las carreras. Su ansia por la emoción y la valentía le valieron el apodo de Kamikaze, en honor al legendario Kamikaze. El apodo es un testimonio de la valentía que caracteriza a Chris en las pistas. Era una referencia al kamikaze japonés de la Segunda Guerra Mundial. Si bien esto podría haber demostrado su valentía, podría haber sido la base que condujo a los eventos que casi le costaron la vida a Chris más tarde. De niño, Chris no fue el único con esta pasión por las carreras. Compartió esta pasión con su padre y también con un viejo amigo, Justin Shearer, a quien quizás conozcan como Big Chief, que estaba a su lado. El dúo creció y nunca olvidó sus inicios. El padre de Chris era como el segundo padre de Justin y ejerció una gran influencia en su posterior carrera en las carreras callejeras. Big Chief, como lo llaman cariñosamente, fue un apodo que le dieron personas como Chris y que se le ha quedado grabado desde entonces. Apareció en el estreno de Street Outlaws en 2013 y desde entonces ha desempeñado un papel fundamental en la identificación y el reclutamiento de talentos para el programa. Gracias a él, artistas como Chris se unieron al programa y han estado a la altura de las expectativas, un gran impulso para su carrera. Antes de su llegada a Discovery Channel, se sabía muy poco sobre Chris Dave. Su aparición en la tercera temporada de Street Outlaws, emitida en 2014, fue el principal impulso que le dio a Chris Dave la fama. Pero a pesar de la nueva atención, centra la narrativa en sus hazañas y logros en las pistas. La vida personal de Chris permanece oculta hasta cierto punto. Poco después de unirse al programa, Chris, el Kamikaze, se convirtió rápidamente en un nombre familiar entre los fans, especialmente por su integración con su vehículo, asumiendo riesgos incalculables para encontrar la mejor estrategia y triunfar en cada carrera. Desde muy joven,
Chris aprendió que su vehículo es una extensión de sí mismo. Con esto en mente, el joven se familiarizó con cada vehículo que ha conducido, personalizándolo según sus gustos y visión, convirtiéndose en un rival indiscutible en una carrera. El vehículo más popular que Chris ha conducido en las pistas de los Street Outlaws es el El Camino, apodado Elko. Chris no fue el propietario original de este vehículo. Se lo entregó Justin Shearer, quien lo tomó bajo su custodia tras el fallecimiento de su querido amigo Tyler en 2013. Aunque a muchos les encantó ver el estreno de Street Outlaws en 2013, lo que muchos no sabían es que Tyler, conocido popularmente como Flip, ya no estaba vivo cuando se estrenó. Falleció en mayo de ese año y fue enterrado en junio. Fue la tercera persona del círculo de Chris que también se benefició de la experiencia de su padre en las carreras. El trío, Chris, Justin y Tyler, solía ir en bicicleta a ver carreras cuando eran mucho más jóvenes, lo que creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué causó la muerte de Tyler. Los detalles no se han difundido, ya que ni su familia ni los productores del programa han publicado ninguna declaración oficial al respecto. Solo existen especulaciones. Sin embargo, algo está claro: el corredor no falleció a causa de accidentes relacionados con la carrera. Había fallecido en su casa en Yukon, Oklahoma. Según las especulaciones de los fans, podría haber muerto por heridas de bala. Lo que no está claro es si se las infligió él mismo o si fue consecuencia de un ataque. En cualquier caso, el Tyler que muchos vieron en el estreno de Street Outlaws era intrépido y se desenvolvía de maravilla en las pistas con su Chevy El Camino de 1980. Cariñosamente llamaba al coche La Zorra, debido a que estaba construido con diferentes piezas de coche y tenía modificaciones muy singulares. El corredor era una de esas personalidades que cualquiera encontraría difícil de reemplazar en la serie. Lo que vimos tras la muerte de Tyler fue una especie de preservación de su tiempo en las vías por parte de sus amigos. Aunque alguien como Justin consideraba el Camino una bomba de tiempo, pues creía que el vagón podría explotar o dejar de funcionar en la vía debido a las fuertes modificaciones, lo conservó tras el fallecimiento de su amigo. Más tarde se lo entregó a Kamikaze para mantener vivo el recuerdo de su amigo en las vías. Desde entonces, hasta 2020, el coche ha estado muy bien cuidado por Chris, quien lo ha hecho mucho más seguro para competir, e incluso más rápido. El vínculo que existía entre los tres era un testimonio de lo que significa la verdadera amistad. Pudieron superar todos los obstáculos juntos y aprendieron la disciplina y la dedicación necesarias para forjar una sólida carrera en las pistas. Los tres son conocidos hoy por sus hazañas en las pistas, en las carreras callejeras no tan legales. Ignorando los riesgos y enfrentándose a la muerte en cada ocasión, avanzaron para construir algo realmente hermoso, inspirando amor en algunos aficionados que los han visto batir récords en las pistas. Su red de contactos fue su principal impulso hacia mayores alturas. Big Chief y Flip fueron los primeros en dar sus primeros pasos en las pistas. Gracias a su influencia en el deporte, Chris tuvo la oportunidad de asumir una tarea similar. Fue entre este grupo de amigos que Justin obtuvo el apodo de Big Chief, que se ha convertido en uno de los nombres más populares entre los forajidos callejeros hasta el día de hoy. A mediados de 2020, las reservas de Big Chief sobre el camino podrían haberse materializado, lo que condujo a un evento que casi le costó al programa un personaje como Kamikaze Chris. Chris ha logrado construir su propio negocio en las vías a pesar de su origen humilde. Ha participado en diferentes proyectos para poder cumplir sus sueños en las vías, lo que lo ha llevado a una vida dedicada a construir y trabajar en cosas con motor. De esta manera, pudo costear sus primeros años de carrera participando en carreras locales de Oklahoma, donde perfeccionó sus habilidades para escenas como la de los forajidos callejeros. Considerando el costo de preparar estos autos de alto rendimiento para las pistas, se puede imaginar el alivio que Chris debió sentir cuando Justin le entregó el Camino de Tyler. Siempre había apreciado el vehículo, y cada carrera era un homenaje a un querido amigo. Esa sensación pronto se desvaneció, ya que en 2020 ocurrió un evento muy inesperado que resultó devastador para Chris, alejándolo del mundo de los delincuentes callejeros hasta el día de hoy.
Las carreras son una actividad bastante costosa y requieren muchos recursos para construir y mantener los vehículos que participan en algunas de estas locas aventuras. Todo el dinero se gasta con el riesgo de perderlo todo en un accidente. Y en tales situaciones, gracias a las características de seguridad que vienen de serie con estos vehículos, los pilotos suelen salir ilesos. Sin embargo, en otras ocasiones, han resultado gravemente heridos y sus coches podrían estar irreparables. Así que, además de perder dinero apostando en el programa, donde el perdedor termina sin premio, existe una gran posibilidad de perder toda la inversión realizada en la construcción de estos vehículos. Este último resultó ser el destino del favorito de los fans, el Kamikaze Chris. Nadie estaba seguro de la causa exacta, pero Chris perdió el control de su vehículo en plena carrera en 2020, lo que provocó que el coche se estrellara contra una de las barricadas a un lado de la pista. Un suceso que dejó a Chris devastado, como posteriormente se supo del corredor tras ser rescatado con vida del Elko destrozado. Para él, esto fue un golpe tremendo. No solo perdió el premio en metálico de la competición, sino que también tuvo que buscar un nuevo vehículo, ya que el Elko estaba irreparablemente dañado. Fue un milagro que el programa no registrara la pérdida de uno de sus pilotos ese día, un gran alivio para todos los aficionados. El accidente nos dio una pequeña idea de por qué este deporte se considera ilegal en gran medida. Cada día, cada corredor sale a correr sin saber qué le deparará el futuro en las pistas. El peligro que se corre en las pistas no se limita a las carreras de aceleración callejeras. Incluso los pilotos profesionales en carreras más organizadas como la F1 se enfrentan a peligros similares. Solo cabría esperar que las normas sobre el estándar de los vehículos que participan en estas carreras se mantuvieran estrictas, ya que solo esto pudo haber salvado a Chris de ese accidente. Más tarde supimos que el accidente podría haberse debido a que Chris minimizó una falla que había detectado previamente en el eje de transmisión del vehículo. No pudo resistirse a la tentación cuando lo retaron a una carrera que terminó costándole todo ese día. Un intento de demostrar su dominio resultó ser un evento devastador que permanecerá fresco en la memoria de Chris y sus fans, quienes podrían haber pensado que lo habían perdido ese día. La tensión de los fans se agudizó al no ver a su favorito de regreso en las siguientes temporadas del programa. Se especulaba que podría haber sido despedido del programa, pero eso sigue siendo muy improbable, ya que se le ha visto participando en otras carreras locales en Oklahoma y también en algunos spin-offs de Street Outlaws. Independientemente de lo que Chris haya enfrentado en las pistas, la experiencia cercana a la muerte que lo sacó de las pistas podría requerir más que un accidente y la pérdida de un preciado auto. Y también se equivocaría si pensara que no ha regresado del todo porque no ha conseguido un vehículo para asegurarse un lugar en el programa. Hace aproximadamente un mes, un usuario de Buddy Dog compartió un video donde Chris actualizaba sobre lo que sus fans podían esperar y qué estaba haciendo actualmente. También aclaró su situación con los forajidos. En el video, dejó claro que muchos fans han estado preocupados por lo que ha estado haciendo desde que sufrió el accidente y dijo que sigue siendo parte integral del espectáculo de los forajidos, aunque quizás no esté muy activo en ese momento. Actualmente, se centra en la gestión de su taller mecánico y su canal de YouTube, Kamikaze Life, donde muestra parte del trabajo entre bastidores que implica la creación de algunas de estas increíbles máquinas. Es imposible no apreciar el esfuerzo y la dedicación que se invierten en algunos de estos coches. Debe ser muy triste perderlos, igual que Chris perdió el Elko. Así que Chris no ha estado de brazos cruzados y cuenta con buenas fuentes de ingresos que lo mantienen a flote. Además, hizo un anuncio muy importante para sus fans, quienes adoraban el Elko. Resulta que está trabajando para reconstruirlo. Sin embargo, ha dicho que el proyecto podría tardar un poco, dada la magnitud de los daños que todos vimos en ese vehículo. Sin duda, el proyecto requerirá una inversión considerable, especialmente ahora que Chris tiene un bebé en las pistas de nuevo. Es totalmente lógico que Chris quiera el coche de vuelta en la pista, no solo porque a sus fans les haya encantado verlo en él o porque se haya acostumbrado a conducirlo. El coche tiene un gran valor sentimental para Chris, ya que perteneció a un viejo amigo con quien compartió todo durante su infancia. Cruzamos los dedos y esperamos con ansias ver cómo resulta. Con los años que Chris lleva en las pistas, se ha vuelto muy popular. Justo después del accidente,
Las personas a las que se refería en el video como amigos del norte no tardaron en contactarlo. Le propusieron la idea de comprar un auto que tenían en oferta, y Chris no quiso dejar pasar la oportunidad. Chris mantiene en privado muchos datos sobre él, incluyendo su patrimonio, pero con la poca información que obtuvimos, pudimos estimar su patrimonio en unos $300,000, lo que le permitió recuperarse y pagar el auto nuevo. Algunos de los que siguen su canal seguramente vieron el transporte de este nuevo coche, que resultó ser un CT-VET muy modificado. Chris ya lo tenía en el garaje cuando grabó este video y reveló que estaba trabajando en él para adaptarlo a los circuitos en los que compite. A pesar de las modificaciones que le había hecho al CT-VET, admitió que el coche también es muy rápido, al menos según lo que vio en la prueba de conducción. Chris, para recuperarse de la pérdida sufrida en la pista, ya había subastado algunas de las piezas del Elco que sobrevivieron al accidente. El hecho de que las piezas vinieran con sus autógrafos y formaran parte del legendario Elco las hizo alcanzar un precio razonable, unos $20,000. Vida personal. Actualmente, se sabe poco sobre la vida personal de Chris, especialmente sobre su estado civil. Nadie sabe si está casado o no. Quizás el corredor ha dedicado toda su vida a las carreras y no ha encontrado tiempo para atender sus asuntos del corazón. También es muy probable que haya tenido algún problema en el pasado que nadie conoce. Sea como sea, la resiliencia y el coraje que Chris ha demostrado a lo largo de estos años son impresionantes e inspiradoras para cualquiera que quiera aventurarse en las carreras callejeras. Aún conserva la ilusión y el amor que desarrolló por la vida en las pistas de pequeño, un legado heredado de su padre. Sin duda, su padre le sonreirá donde quiera que esté. Así que, eso es todo sobre la increíble e inspiradora vida de Kamikaze Chris y el desafortunado accidente que arruinó su carrera en Street Outlaws. El programa sigue dando que hablar y esperamos con ansias tener a Chris de vuelta en la pantalla. Hasta entonces, mantengan viva la pasión por las emociones fuertes y nos vemos en el próximo video.